De tanto repetir la frase suena desgastada. Tenemos la primera presidenta mexicana. Hemos hecho historia no solo mexicana. Antes del proceso electoral me dibujé a mí misma porque gane quien gane. Ganábamos una presidenta, ojalá no fuera noticia. Una mujer astronauta, ingeniera gobernadora, senadora presidenta de la República Mexicana. Hoy es noticia, México tiene su primera presidenta. ¡Viva México, cabrones! A ti haber fecho mal hecho sin ti llena del infierno. Por ti rata de dos patas, de ti es hecho de la vida. Si no te equivocas, todas somos Paquitas, la del barrio, todas somos así en el amor. Tras un despecho, contigo y sin ti, maldita sabandija, sin mí contigo, animal rastero, viva México, cabrones. Contigo y sin ti, maldita sabandija, sin mí contigo, animal rastrero, viva México, cabrones. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Directo a tu cerebro por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por el canal La Red en Huancavelica y Huancayo, canal 19, y a nivel de Huaura y Huacho por Supernet, canal 30. Bueno, estos canales internacionales también nos ubican a través de Virtual Televisión. En este momento, pues vamos a tener un contacto con México lindo y querido. He venido un poco ataviado vestido de comando en vista del resultado que ha tenido México. Algunos dicen que la cosa se puede poner un poco más revolucionaria, otros lo dudan, pero qué mejor que conversar con dos hermanos que los tuvimos previamente incluso al proceso electoral y que nos dieron algunos vaticinios diferentes, ¿no?, a lo que finalmente aconteció. Parece que la respuesta del pueblo de a pie se ha identificado, a pesar de sus precarias condiciones por las cuales atraviesan muchos pueblos de México, se han identificado con una especie de masoquismo, dicen algunos, pero esa es la característica que acontece, por ejemplo, en la Venezuela que todos conocemos, ¿no? La Venezuela que todos conocemos viene repitiendo el mismo resultado. Claro, el cuestionamiento que tiene Venezuela es que se le acusa de que ellos utilizan la trampa, que finalmente el resultado no es el que se da. Pero para el caso mexicano, no creemos que pase en estas circunstancias, sino que simplemente pues la población puede estar pasando por una identificación inusual, ¿no? Quizás un nuevo análisis para la ciencia, para incluso la medicina, los psicoanalistas, ¿no? Así como existe el síndrome de Estocolmo, una serie de síndromes, tal vez sea un síndrome de que, oye, bueno, me identifico con el padecimiento y el dolor, pero estoy contigo, ¿no? Y sigo para adelante, ¿no? Unos cristos del alma que muchas veces el destino blasfema pueden ser nuestras comunidades identificadas con un resultado que no se veía a ciencia cierta, incluso por nuestros invitados de hoy, ¿no?, que no son unos especialistas en materia electoral, pero que a pesar de la cercanía que tienen con el pueblo, tampoco vieron este resultado lapidario que ha tenido el desenlace del último proceso electoral con Claudia Sheinbaum como la flamante nueva presidenta de México. Lo que sí nos preocupa en el caso de Perú es lo que acontece días ya postreros al proceso electoral, donde el canciller peruano Javier González Olaechea le han remitido las felicitaciones a la investidura de Claudia Sheinbaum
y también Dina Boluarte, la presidenta peruana. Pero en declaración del canciller, pues hasta el momento no se ha tenido ni siquiera un visto bueno, ¿no? Algo lo más mínimo a la felicitación expedida por Perú. Cuando se pensaba que tal vez al salir la administración de López Obrador, pues ya la nueva investidura al menos tenga una situación un poco más diplomática. Parece que esto todavía no acontece. Vamos a ver si en octubre, cuando asuma definitivamente, se asoman eh, un poco las señales de retomar esa identificación peruano-mexicana que siempre ha existido, ¿no? O sea, unas buenas relaciones, ¿no? Dice, la presidenta le ha extendido una congratulación muy cordial, explica el canciller, respetuosa y casi personal a la presidenta electa de México. La comunicación ya fue cruzada. Públicamente la Cancillería ha felicitado las elecciones y el triunfo. Todo esto lo expresa el canciller. El titular de la cartera consideró que Perú nunca debió enfrascarse en una sucesión de impases con México, una situación que desencadenó la actual baja relación diplomática. Él manifiesta que abriga esperanzas de que una nueva administración mexicana recuerde tres cosas. Primero, la comunidad de hermandad histórica entre los pueblos mexicano y peruano. La segunda, la vigencia de la Alianza del Pacífico, que establece el libre tránsito de personas. México y Perú son partes. Y en tercer lugar, que hay que mirar hacia el futuro, ¿no? No podemos estar mirando hacia el pasado. Inicialmente, entonces, la pregunta para nuestros invitados es relacionada a este panorama sombrío. Nosotros, por ejemplo, Lino Villanueva desde Chimpancingo, que nos acompaña, y Carlos Yáñez desde Acapulco, mantenemos esa relación directa, clara y bastante fraterna entre Perú y México, por historia, por todo lo que significa nuestra cultura. ¿Cómo ven ustedes desde el llano? Allá vamos a comenzar con Carlos Yáñez desde Acapulco. ¿Cómo ves tú este impasse y que no se aflore rápidamente una respuesta clara y directa, ¿no? Oye, llegué al gobierno y soy una dama, y ¿por qué no abrir las puertas a un país hermano como Perú? Bienvenido, Carlito. Sí, buenas tardes. Mira, antes que nada, fuera de lo que se puede esperar sobre ya restablecer nuevas relaciones diplomáticas entre Perú y México, debemos de ver, partir de un punto clave que, quieras o no, yo veo este triunfo entrampado. Ya lo habíamos mencionado que por marca y que de todas maneras el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, iba a imponer a Claudia. Aquí la interrogante sería, o interesante, es ver si Claudia hubiera ido por otro partido, hubiera obtenido esa votación. Claro que no, ¿sí? Aquí la marca sigue siendo AMLO, que es Morena, y que violó el presidente todas las leyes electorales del país para convocar a ese llamado y lograr el resultado que él ya sabía que iba a llegar. Pero en una visión personal que nadie lo ha ventilado, nadie se ha atrevido o quizás no se quiere ver, hay un interrogante que para mí me parece un poco aventurada, pero que yo me hago la pregunta: ¿dónde están esos miles de migrantes que nacionalizaron en los últimos meses y que muchos de ellos están colocados en el ejército y otros están colocados en la Guardia Nacional y que fueron votos seguros, que fuera de la votación cautiva que tiene el presidente a través de los programas sociales, ¿sí? Entonces, esta es una operación que también se hizo en Venezuela, ¿sí? Con Maduro. Y recordemos que Maduro estuvo 15 días antes del proceso electoral en México. Se entrevistó con el presidente. Entonces, fuera de eso, debemos de recordar que el presidente cuenta con la sabiduría, sapiencia y todo lo que tú gustes de un personaje
que estuvo en gobernación y que fue el causante de que se desplomara el sistema electoral en 1988, cuando dieron proclamado como presidente a Carlos Salinas de Gortari y que Cuauhtémoc finalmente no salió triunfador, que se llama Manuel Bartlett Díaz. Hoy es el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Pueden decirme, no, es que estás loco, él ya es un anciano, no tiene nada que ver, está lejos de todo eso. No es cierto. Recordemos que esas gentes que pueden ocasionar perversidades para inestabilizar un país, y esto hay que reconocerle que al presidente, para mí, en lo personal, fue un robo de Estado perfecto, porque no se le puede cuestionar. No puedes decir, no ganó Claudia, sí ganó, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo eso para llevar a ese triunfo contundente e inclusive que supera la votación del propio Andrés Manuel López Obrador? Bien, Carlitos. Vamos a ver qué nos dice Elino. ¿Tú cómo ves el resultado, Elino? Ya que hemos comenzado analizando el resultado con la participación de Carlitos, únete a ese análisis. ¿Cuál sería tu análisis? Gracias, Jorge. Pues en realidad sí lo habíamos mencionado en la conversación anterior, y lo único es que la gran diferencia es que yo creo que nadie, ni siquiera los propios oficialistas, esperaban un resultado tan contundente, ¿no? Esa es la parte sorpresiva, digamos, pero todo estaba marcado para que el presidente se saliera con la suya, aprovechando ciertos contextos, ciertas situaciones, ¿no? Y decíamos en aquel entonces, yo no sé qué tan contentos nos podamos sentir los mexicanos de tener por primera vez una presidenta, si resulta de un proceso tendencioso, ¿no? Utilitario, pragmático, ¿no? Entonces, aquí el problema, incluso yo no me atrevería, así como lo dice Carlos, a pensar en una perversidad de parte de los cibernautas o los expertos en esas cosas maquiavélicas de la actualidad. No, a mí lo que más me preocupa, más que eso, más que indagar en el origen, lo que hay detrás de esto, lo que me preocupa es, y que debiera preocuparnos a todos, es qué se va a hacer con ese cheque en blanco, con ese poder absoluto casi que se le está dando a Morena, ¿no? Porque puede tener ese poder, lo va a tener, pero el problema es qué va a hacer con él. Esa es la situación, porque finalmente nuestro presidente tiene su propio carácter, tiene su propia forma de ser, y no va a cejar en sus intentos, ¿eh? Él se fijó destruir al PRI y destruir al PRD, y lo hizo. O sea, el PRI está sobreviviendo con una votación inimaginable, el PRD perdió su registro, y lo que hay que ver, lo que hay que pensar es si hasta dónde va a llevar ese poder que le está otorgando la ciudadanía, y que es indiscutible. O sea, 20 millones de votos de diferencia es una locura. O sea, nunca, yo creo que ni él mismo ni el presidente se imaginó una cantidad tan inmensa de votantes. O sea, la primera mujer en México en la historia que llega a ser presidenta, y con una votación que supera al propio López Obrador. Yo creo que ningún analista lo esperaba en esa dimensión, ¿no? Entonces aquí los pelos de punta son por qué se va a hacer con eso. Si realmente Claudia Sheinbaum se va a desligar de la influencia del presidente, cosa que francamente no creo. Ya nombraron al secretario de Hacienda para continuar la política económica, y pues yo no veo que vaya a modificar de forma tajante las líneas que ha seguido el presidente, ¿no? Porque además ya vimos una señal muy, muy preocupante, y a eso me refiero, la cuestión económica. Hay que recordar que en nuestros países latinoamericanos estamos sujetos
a la influencia del exterior, a los grandes capitales, a los corporativos. No hay que perder de vista eso, y ya nos dieron una probadita. Muy bien, son ustedes muy democráticos, tienen una presencia electoral inmensa, pero no se les olvide que aquí las reglas las ponen los mercados. Tanto así que ya nombraron al secretario de Hacienda para continuar en lo que se ofrezca, ¿no? El tiempo que sea necesario. Entonces, yo más que pensar en eso, no estoy contradiciendo a Carlos, por supuesto, pero más que pensar en la explicación de la contundencia, yo creo que hay que ponernos a preocupar por lo que pueda pasar, hasta dónde van a llevar esos propósitos de seguir la línea de nuestro presidente. Ese creo que debe ser la mayor preocupación, porque alcanzaron la mayoría calificada, no solo alcanzaron la mayoría numérica en el Congreso, ¿no? Sino la mayoría calificada, y eso, pues, eso advierte un gran poder, y todos sabemos, Carlos Jorge, de que nunca es bueno para un pueblo darle tanto poder a una sola persona. Eso es lo más preocupante, Jorge. Gracias por la invitación, por supuesto, aquí estamos, y un gusto saludar a mi hermano Carlos, que está por acá en Acapulco. Gracias, adelante. Sí, bueno, lo que se pregunta uno es que tan bien está México económicamente, porque incluso en una última información, una reciente, lo ponen al nivel de Brasil y México como los dos países más estables a nivel de Latinoamérica en materia económica. Y para que hayan votado, como dice Delino, tanta gente, ¿están bien ustedes, de verdad? O sea, ¿ustedes se sienten bien realmente? Porque esa votación obedece a algún reflejo, ¿no? No creo que esa votación haya sido irracional. ¿Qué dirías tú, Carlos? La gente está tan bien que ha votado tan alegremente, millones, más de 20 millones por esta nueva posición electoral, en este caso representada por una dama como Claudia Sheinbaum. Yo insisto, ¿no? Y coincido en algunos aspectos con el Lino Villanueva en materia del cheque en blanco. Está ahí, nuestra Constitución marca que ningún partido puede tener más del 67% en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Mi temor, para irme dentro del tema que tocó el Lino Villanueva, es de que el presidente vuelva a violar la Constitución en su afán de destruir o desaparecer la Suprema Corte de Justicia y el INE y otras pequeñas instituciones que son, entre comillas, independientes, ¿sí? E imponga, viole la Constitución e imponga todos los diputados que requiere para seguir sosteniendo la planadora, y sin decir aguas va, lleven a cabo las reformas que él quiere que se hagan para alinearse a todo lo que se ha hecho en los países de Centroamérica y Latinoamérica, que están basados en la agenda del Foro de Sao Paulo. Recordemos que la primera vez que Lula da Silva, cuando todavía vivía Fidel Castro, son los fundadores del Foro de Sao Paulo, y sencillamente crearon su agenda en la que se basó Chávez, que fue el primer Frankenstein que hubo aquí en Latinoamérica, y que llevó, heredado por Maduro, que han continuado pues llevando a la pobreza a esos países que eran, en otras épocas sus economías eran abundantes. Hoy Venezuela no tiene destinos turísticos como existe hoy en Acapulco, porque la falta de recursos y la falta de visitantes, no hay quien frecuente estos destinos, y eso los ha llevado a ser pueblos fantasmas. Aquí la gente, lamentablemente, que se desbordó a votar
de alguna, si quieres, acá haciendo a un lado los migrantes que también aportaron sus votos, hoy ya como mexicanos, porque no podemos decir que no son desde el momento que lo nacionalizaron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta situación? Pues estar con el santo en la boca a ver hacia dónde nos va a llevar, porque ya el presidente agotó todos los fondos y reservas económicas que había en sus proyectos de programas sociales. Hoy le está heredando una sucesión a Claudia, que quizás sea una mujer de buenas intenciones, pero que con esas reformas la va a dejar entrampada. Y aparte de eso, él ha motivado y en su alianza con el ejército y todo lo que, y las Fuerzas Armadas, está la revocación de mandato. O sea que si Claudia no se somete o no se empodera, se corre el riesgo de que él mismo provoque una revocación de mandato ante una frustración de que su elegida, pues ya lo hizo a un lado. Y vamos a esperar, que quiero equivocarme por el bien de México, y ojalá se cumpla la Constitución y repartan esas curules a los partidos, entre los partidos, pero si le van a dar más curules a los aliados como son Verde, Ecologista y PT, pues va a terminar siendo lo mismo y no van a violar la Constitución. Aquí se tendría que ver que se viera un Congreso equilibrado, y va a ser muy difícil porque el presidente no va a desaprovechar la oportunidad de poder sacar adelante sus reformas, que es un cambio radical a la Constitución mexicana de los estados, ¿no? Eso es lo preocupante que yo veo, y que lamentablemente, pues ahorita no hay poder humano que pueda frenar esas ambiciones tan perversas que, como en su momento la han tenido otros mandatarios, como el propio Hitler y diferentes mandatarios que han hecho eso y que han llevado a la extrema pobreza a los pueblos, ¿no? Ahora hay que ver cómo es el comportamiento. Entre comillas, el nuevo secretario de Hacienda hace un llamado a los inversionistas que vengan, pero estos no tienen confianza en la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es lamentablemente la situación que yo vislumbro. Sin embargo, lo que se dice es que México anda bien en cuestión precisamente de la economía a nivel de otros países. Otra caída del peso. Oye, ya subió hasta 18 y cacho. Ayer amanecimos a 17 y cacho. Hoy ya subió a 18 y puede que mañana pueda subir a 19, 20 y poco a poco se va a ir desplazando. Ajá. Ahora, Elino, ¿tú cómo ves eso? Por ejemplo, cuando has cruzado una calle el día del proceso electoral, la efervescencia era tal, el convencimiento era tal de que están bien, porque para votar de esa manera, alegremente, pues simplemente es porque ves que el camino recorrido no es del todo negativo, al contrario, ¿no? Es muy probable que haya mucha gente que vea con buenos ojos todo lo que se ha hecho en México. ¿Qué podrías decir al respecto? Pues decir que estamos bien no sería apegarse a la realidad, pero tampoco podemos decir que estamos tan mal. Y yo creo que todos los actores tienen que valorar esa contundencia del resultado y tomar en cuenta que es una percepción, como tú dices. No puede ser que alegremente tengas tantos millones de votos si no partes de una percepción, por supuesto. Y aquí yo creo que una lectura inmensa en los dos sentidos que acaba de decir Carlos, es que no tenemos oposición, Jorge. Eso es lo más triste, lo más lamentable, que no tenemos oposición, que nunca tuvimos oposición, porque dicen, oye, va a terminar su mandato el presidente y jamás se ha reunido con los líderes de los partidos políticos de la oposición. Pues ¿cómo te puedes reunir con algo que no existe? No hubo oposición, Jorge, nunca. O sea, el presidente es tan hábil que
logró apagar a los partidos políticos. No hubo oposición, o sea, y ahí está la muestra. O sea, son demasiados votos como para no tomar en cuenta que la percepción no es tan negativa en contra del presidente, Jorge. Estamos mal en inseguridad, estamos mal en ciertos aspectos, pero en términos estrictos la gente no ve tan mal el gobierno de López Obrador frente a lo que pudiera ocurrir con lo que ofrecía la oposición. Entonces, aquí el problema es que la oposición no ha estado a la altura de este momento histórico. Yo creo, desde mi particular punto de vista, que ha sido la peor oposición que hemos tenido en la historia de este país. Este país tiene una tradición de opositores inmensa. Hay que recordar desde el siglo antepasado a Lucas Alamán, que defendía con vehemencia, él era conservador, y sin embargo era admirable el manejo de sus argumentaciones, desde la belleza de la palabra y el lenguaje. Daba gusto escuchar a aquellos opositores, y esos opositores, híjole, se la pasaron reaccionando a la agenda que les marcaba el presidente. Nunca fueron propositivos, nunca fueron constructivos, y ahí está el resultado. Y ni siquiera fueron capaces de prever lo que les iba a pasar. Entonces, más allá del temor de lo que se pueda hacer con ese poder que le está dando el electorado, también hay que agregarle algo real, que no tenemos oposición, Jorge. Entonces, pues sí es preocupante, es una situación preocupante, pero sí, en particular en ese sentido, pues ahí está, es innegable. Ningún actor puede abstenerse de valorar que en mucho fue una calificación a la gestión del presidente. O sea, son demasiados votos como para no tomar en cuenta que fue un aval a la gestión de López Obrador, mal que bien, y eso es lo preocupante, ¿no? Porque tenemos al ejército en las calles, tenemos una inseguridad galopante. Es increíble que en las comunidades, en las localidades, el crimen organizado sea el que maneje todas las actividades económicas y sociales, dominante, pero así estamos. Entonces, pues es evidente, Jorge, que sí, no estamos bien, por supuesto, pero pues pareciera... bueno, no pareciera, es evidente que la gente tampoco ve mal la gestión del presidente. Claro, el resultado nos indica que los mexicanos están de acuerdo con el proceso electoral que ha llevado a cabo Andrés Manuel López Obrador y más que nada con su gestión, ¿no? Porque este es un respaldo, una aprobación prácticamente a su gestión, aunque ya en esta oportunidad pues con una dama, ¿no? Ahora, ¿cómo ver ese factor, Carlos Yáñez? Coméntanos, la dama. Siempre está el hecho de que aspiramos a que nuestros pueblos machistas, en general en América Latina, pues recuperen un poco el matriarcado, ¿no? Inicial, por ejemplo, de la época agrícola, la gran época, que fue fundamentalmente llevada por las damas, por las mujeres laboriosas que hay en nuestro continente. ¿Se logra, tú crees, algo de eso con este resultado de Claudia Sheinbaum o está eminentemente ligado a la política de Andrés Manuel López Obrador y es casi imposible pensar de que algo positivo se pueda lograr de esta dama que ocupa la presidencia en México? Mira, Claudia Sheinbaum es una mujer que trae formación universitaria. Ella fue de las principales figuras en su momento, junto con su esposo Carlos Simas, que formaban parte del Consejo Universitario y tomaron rectoría, siempre pelearon. En parte de los cambios que se lograron para fortalecer la democracia en México, forma parte Claudia. Y trae esa formación académica, científica, podríamos denominarle, muy diferente a un Andrés Manuel López Obrador. De ahí que Claudia
realmente puede ser una mujer de buenas intenciones, vamos viéndolo así. Ajá. Bueno, esa, ¿Con cuántas reformas? te escuchamos. Se está cortando tu micrófono. A ver, vamos a ver si lo recuperamos a Carlitos, que nos está dando su diagnóstico de Claudia Sheinbaum dentro de lo que es el nuevo panorama político que arroja México para América Latina con una dama en la máxima investidura de la política siempre machista que tuvo México, ¿no? ¿Será que la presencia de Claudia pueda dar una pequeña variable? Mientras recuperamos a Carlitos, ¿qué nos dices tú, Elino, al respecto? Tu micrófono, activa tu micrófono. Pues fíjate que es la única esperanza. Dentro de todo este contexto lamentable de perspectivas que no quisiéramos que parecieran catastróficas, pero que son realistas, porque hay muchos aspectos, ya lo habíamos comentado la vez pasada, y son evidentes. O sea, la gran constructora en este país es el ejército. Se le dieron los contratos más grandes en manejo de recursos públicos para construir algunas de las grandes obras de este sexenio, y eso y muchas situaciones más. La inseguridad, ya lo decíamos. Entonces, la opción que yo veo, Jorge, es que ella asuma en esa calidad, por supuesto, que tú mencionas, que asuma la responsabilidad histórica que debiera tener. Como mujer, como presidenta, pues desde mi punto de vista lo que esperaríamos es que ella asuma esa responsabilidad que le está dando el electorado, el momento histórico que va a vivir, y que está heredando, Jorge, como lo mencionaba Carlos, por supuesto, está heredando un país que no se ha recuperado de la crisis general en que lo dejaron los gobiernos panistas y priistas, y no se ha dado la cuarta transformación en realidad. Se marcaron las líneas, pero no se ha dado en realidad la cuarta transformación, y pues ahora tiene que venir en realidad el cambio. Entonces, yo espero que ella, en calidad de mujer, mira, hay buenas señales, Jorge, esperemos que se concreten, hay buenas señales. Nosotros que estamos acá más directamente, por supuesto, ella no se conflictuó con ninguno de los competidores por la selección de su candidatura, y esa es una magnífica señal, Jorge. Ya en la campaña no se enganchó en conflictos, en dimes y diretes, y mantuvo una posición ecuánime, seria. Por supuesto, no entró en conflicto con el presidente por la naturaleza del proceso de selección. Entonces, pues esperemos que al asumir completamente el mando, la conducción del país, pues asuma esa responsabilidad que le corresponda, y creo que yo por lo menos veo esa posibilidad, esa confianza de que ella asuma el momento histórico, Jorge, y subrayo estas dos cuestiones. Qué bueno que Carlos ya nos está acompañando de nuevo. Subrayo una cuestión, Jorge, que me preocupa muchísimo. Es así, sobre todo desde mi perfil, a lo cual me dedico, que tú sabes, relacionado con la conservación de la naturaleza. Lo más preocupante es lo que nos está ocurriendo en cuestión del cambio climático. Entonces, esta señora, Claudia Sheinbaum, que tiene una formación próxima a estas cuestiones de la conservación de la naturaleza, esperemos que asuma la urgencia de entrarle a la cuestión de enfrentar el cambio climático con firmeza, y que asuma este momento histórico que le está correspondiendo en esta inmensa fuerza que le está dando el electorado
con esos millones de votos de diferencia. Yo tengo confianza, no sé, espero para pues, bien del país no equivocarme, espero que ella asuma esta responsabilidad que le corresponde y que le entre a los asuntos realmente urgentes que son los relacionados con la cuestión medioambiental. Desgraciadamente, uno de los partidos que más ha crecido, Jorge, que es el Partido Verde, ha fundado todo todo su trabajo en cuestiones más de morbo, Jorge, más de morbo, más de oportunismo, que ni siquiera tienen una justificación, ¿no? Y no tendría caso mencionar, pero por ejemplo lo de los circos, fue una falacia en realidad, no sabemos ni siquiera dónde quedaron los animales, y sin embargo fue una plataforma de la que se colgó el Partido Verde, ¿no? Entonces, hay muchos riesgos, pero esperemos que ella asuma esta responsabilidad histórica que le está correspondiendo. Bien, bien, Elino, vamos a ver si tenemos al doctor Alex Munguía, que lo vemos ahí. No sé si está con la cámara. ¿Nos escucha, doctor? Si puede activar su cámara. Ajá, bienvenido. Bueno, justo estábamos tocando el tema de México, lo estuvimos tratando de contactar en horas de la tarde, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, y hablar de México creo que es algo importante en estos tiempos postreros a lo que ha sido el proceso electoral del día domingo. Coméntenos su análisis del resultado. Ya hemos tenido a Elino, también a Carlos Yáñez, que nos han dado algunos puntos de vista. ¿Cuál es el análisis de Alex Munguía respecto a lo que aconteció el domingo? Bienvenido. Bueno, sí, hola, buenas tardes, noches. Es para mí un gusto el poder participar en esta charla y poder externar esta lectura que yo hago. Yo creo que independientemente de las filiaciones ideológicas o partidistas, como lo he establecido en diferentes espacios, yo creo que apuesto a que la sociedad mexicana ha fortalecido su cultura política, podría inclusive equivocarse, pero lo que ya no puede dar marcha atrás es esa capacidad de la sociedad para darse cuenta que puede trascender a los propios políticos. Es decir, el México que se percibió hace años se ha transformado. Este México actual que está lleno de jóvenes, está lleno de visiones plurales, ya establece nuevas realidades. Entonces, así como ha apostado para impulsar un proyecto de carácter social como el actual, pero igual y puede transformar su decisión. Es decir, si no cumplen los políticos en turno con su responsabilidad, la sociedad, creo yo, está cada vez más empoderada en términos de un fortalecimiento de una cultura política y que solamente por ese acto, para mí, creo que este avance, este proceso electoral cumple una función importante. Como en su momento, y habrá personas que cuestionen profundamente a Venezuela, pero yo conocí a la Venezuela de antes del proceso de cambio y la Venezuela de hoy. Muchas de las cosas y muchas de las personas y muchas de las acciones de la sociedad venezolana no se veían anteriormente. Yo recuerdo que había una preocupación por fortalecer una cultura política. Por ejemplo, para mí fue revelador que cuando se le dio el golpe de Estado a Chávez, no sé si recuerdan, hay periodistas británicos inclusive que fueron a Venezuela e hicieron un documental que se llamaba La Revolución no puede ser difundida, donde entrevistan, por ejemplo, a una señora como puede estar en las calles de Lima, como puede estar en las calles de Santiago, en la Ciudad de México, una señora que cocina para su familia, pobre, pero con una conciencia crítica ya adoptada y que ya no aceptaría tirarla. Me explico, en aquel entonces el periodista entrevista a una señora que baja con sus guaraches de la montaña y le dice, oiga, ¿usted a dónde va? Dice, bueno, yo voy a exigir el restablecimiento del gobierno de mi presidente.
y piensan que está comprada, maiciada o que le han dado dinero. Le dicen, pero ¿qué es lo que usted va a exigir? Dice ella, miren, si la oposición quiere un presidente opuesto, que se fortalezca y que participe en un proceso electoral y que gane un proceso electoral. Es decir, esa conciencia es difícil de romper y creo yo que lo que hemos visto recientemente, pues es una visión del fortalecimiento de una sociedad. Yo creo que tiemblen los políticos corruptos, ladrones, engañadores, porque si piensan que van a poder seguir siendo así en este nuevo México, se van a enfrentar con la realidad terrible, porque esta sociedad ya sabe exigir sus derechos, el respeto inherente a su propia condición. Yo creo que solamente por ese acto se cumple perfectamente bien la función de un proceso electoral crítico. Entonces, yo lo veo con optimismo, más allá, repito, de una posición ideológica, yo veo con optimismo que la gente, la sociedad decida, y tal vez no nos guste, y tal vez no suscribamos eso, pero 1000 veces apuesto que una sociedad sea participativa, crítica, propositiva, y no callada, como era la historia de nuestro país y la historia de América Latina, ¿no? Trascendamos esto, que los políticos sean los que tiemblen, si van a seguir siendo corruptos o ladrones, que ellos tiemblen porque van a ser juzgados, y una sociedad letrada, una sociedad politizada, ya no baja la cabeza. Entonces, yo creo que por solamente ese hecho, yo veo con buenos ojos. Yo fui funcionario de casilla, y en mi casilla, en el estado de Puebla, con una herencia muy conservadora, ganó Xóchitl y ganó el PAN, perdió Morena, claro, pero es una clase media alta la que suponía, inclusive hasta se asume como blanca europea, ¿no? Aunque no lo digan así, pero indudablemente está esta errónea concepción, ¿no? Claro, uno de los funcionarios también al final del día dijo, bueno, cuando empezaron a ver que los datos eran en contra de la oposición, en este caso de Xóchitl Gálvez y del PRI, PAN, PRD, muy serio, y dijo, bueno, es que México no es Puebla, y Puebla no va a marcar el camino del país. Y yo todavía le digo, claro, simplemente los municipios del Estado de México, como Ecatepunk, bromeando porque es Ecatepec, pero Ecatepunk porque es un barrio bravo, conformado por cerca de 6 millones de personas, ¿no? Es un mundo. Y le dije eso, y la alcaldía de la Ciudad de México, la de Iztapalapa, pero se bromea con Iztapalacra porque es un sector muy pauperizado, de muchos jóvenes, pero igual muy rico. Entonces, entre los dos municipios habría algo así como 12 millones de personas, o sea, casi lo que podría tener una ciudad. Y bueno, y yo creo que se quedó él pensando, diciendo, es verdad, es que Puebla, o este sector, o este distrito donde ganó, en donde yo estuve en la casilla, donde perdió Morena, no marca el camino. Yo creo que las sociedades son plurales, deben ser abiertas, deben ser críticas, propositivas. Yo en realidad, yo tendría enormes reservas a la persona de Claudia Sheinbaum específicamente, y también a ciertos gobernadores que se propusieron por Morena, pero no es mi gusto. O sea, la propuesta es impulsar procesos de cambio y procesos que generen una sociedad más democrática, plural. No es a contentillo particular. Yo creo que las sociedades avanzan, no deben ser acalladas. Está bien eso, que establezcan, que participen y que transformen y que decidan. Eso yo lo veo con enorme optimismo. Y bueno, pues tal vez es mi lectura la que yo quisiera trasladar. Yo estoy tranquilo, estoy feliz, independientemente de que haya ganado quien haya ganado, yo no cambio mi vida, o sea, yo no tengo absolutamente nada. Mucha gente apostaba para cargos públicos. No, yo sigo como profesor de mi universidad, pagada por el pueblo, ¿eh? Pagada porque es una universidad preciosa, grande, amplia, pero pública.
donde mi objetivo es recibir siempre 100 personas que vienen de la sierra, del campo, y parte de mi objetivo es transformar información, impulsar visiones reflexivas, críticas. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento de este ejercicio pasado, que se revise voto por voto, casilla por casilla, en lo donde haya duda. Repito, que tiemblen los políticos, no la sociedad, que ha ejercido una acción, pues yo veo con mucho optimismo. Y bueno, pues esto sería mi lectura, Jorge y el otro compañero, Ajá. y bueno, pues que las sociedades se fortalezcan, que trascienden. Un mundo mejor suena como un discurso vacío, pero un mundo mejor todavía es posible construirlo, porque nosotros somos efímeros, vamos a estar en esta tierra máximo que 60, 70, 80 años, con suerte, pero estos países, esta sociedad no la para absolutamente nadie. Es una fuerza que está ahí presente, y está en las calles, las casas. Y bueno, pues nada más era mi lectura, Jorge. Bien, bien. Regreso a la palabra. Bien, bien, doctor. Gracias. Bueno, sería bueno también que nos dé algún punto de vista sobre lo que inicialmente preguntamos. El problema que hay actualmente, que pensamos de que tras el resultado, pues la respuesta podría haber sido inmediata por parte de Claudia Sheinbaum al saludo, por ejemplo, del canciller de Perú y luego a la posterior misiva incluso de la presidenta. Pero no ha pasado nada al respecto, más bien hay una extraña congelación y mutismo y cero respuesta. El canciller se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Porque realmente ve tres situaciones importantes. La comunidad de hermandad histórica entre México y Perú es innegable. La segunda sería la vigencia de la Alianza del Pacífico, que establece el libre tránsito de personas entre México y Perú. Y la tercera, pues que hay que mirar hacia el futuro, ¿no? No hay que estar mirando al pasado, ¿no? Tal vez puede haber habido un lapsus diplomático que pasó, pero que se puede superar ahora con más razón que se tiene una nueva investidura. ¿Cómo ve usted esa situación y qué le diría a los peruanos? Porque tenemos bastante audiencia que está preocupada por México. Siguen varados esperando que le den la visa. Dicen que cobran no sé cuánto por la visa, incluso. Hasta hay negocios turbios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hace nada México al respecto? Yo creo que, bueno, indudablemente la cartera de Asuntos Internacionales, si recuerdan ustedes, la llevaba Marcelo Ebrard. Yo creo que ellos van a tomar con una justeza el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. De hecho, si no lo hiciera, el pueblo se lo exigiría y ella estaría obligada a dar respuesta. Es decir, la relación histórica entre la sociedad peruana y la mexicana es algo que no lo puede romper absolutamente nadie. La trascendencia de lo que significan los valores compartidos, la construcción de puentes, la propia sociedad en todos los sentidos, el intercambio académico, el intercambio comercial, la cercanía cultural. Yo creo que son elementos tan fuertes que indudablemente eso no lo rompe absolutamente nadie. Y será cuestión de días, será cuestión de días. Yo creo que para la gente que no quiera pasar por eso tortuoso de la solicitud de visa, yo creo que puede hacer una pausa, si no es urgente, la llegada a México, porque esto se va a restablecer. Es una cuestión de días. Indudablemente había cierto resquemor respecto a la posición de la presidenta del Perú, porque algo que nunca lograron entender. Cuando México apoyaba a Pedro Castillo, no era apoyar con los ojos cerrados a una persona, a un presidente del Perú, era apoyar a un indígena, era apoyar una posición de un pueblo, de un sector que históricamente han sido agredidos, que han sido insultados. Era una posición de México el lograr el respeto o el respaldo. Claro, ustedes como peruanos pueden decir, no, pero era un delincuente. Es decir, pueden sacar miles de elementos jurídicos, pero la lógica ahí de México no era sobre el legalismo de los procesos judiciales. Ahí era algo más profundo, era algo cultural. Es decir,
sí, en alguna ocasión hablábamos tú y yo, Jorge, respecto a la cercanía cultural, y no de dientes para afuera, la, caminar por Pachacama, que es como caminar por las zonas arqueológicas de México, del centro, del norte, del sur, ver los rostros de la gente en los pueblos, en las serranías. Se ha insultado tanto amplios sectores de la cultura indígena en el Perú, que esto es intolerable. Y claro, repito, entiendo también esas lógicas de las ciudades criollas o pseudocriollas, que el discurso histórico desde la virreinato y luego de la época republicana era que no habría que reunirse con indios, no habría que reconocer a gente sucia o que no respeta. En realidad se trata de reconstituir un tejido histórico, se trata de reconocer la presencia, los valores, las caras, los ojos, la sangre, el ADN, los principios culturales. No se trata de ser tolerante con la violencia o la agresión, sino se trata de ser consecuente respecto a un necesario restablecimiento de un tejido histórico, cultural, social del pueblo del Perú como del pueblo de México. Precisamente parte de lo que ha generado el resquemor en sectores es porque el énfasis en México era recuperar el tema de los más desfavorecidos, de los que históricamente habían sido hechos a un lado. De eso se trata, de generar un mejor mundo. Gracias. Un mejor mundo, de eso se trata. O sea, de los políticos, el dinero, los impuestos, los empresarios, todo lo que se genera en un país es para una sociedad. Ya no veamos Europa como el referente, construyamos con lo que tenemos, construyamos con los valores, los principios, la comunalidad, un principio básico de las culturas indígenas, de que todo es de todos, nada es de nadie en particular, el romper con esas visiones esclavizantes, racistas, excluyentes de los europeos, de la cultura occidental. Digo, cada pueblo tiene principios, valores, y bueno, lo que pasó, indudablemente, pero no para negar lo nuestro, sino para construir a partir de lo nuestro una realidad más provechosa, de beneficio para todos. Cambiar los discursos, cambiar la lógica. Occidente lo impuso precisamente para hacernos sentir mal, para avergonzarnos, para intentar parecernos a ellos, para construir nuestra realidad sobre esas bases. Enorme error. Pero hoy en día la sociedad ya no es tonta. ¿Ya qué nos va a enseñar Europa? Tenemos que fortalecer nuestra alimentación, nuestra cultura, nuestros valores. Tenemos que priorizar lo nuestro por encima de lo otro que se asumía como valioso, nada más porque tenía los ojos rubios, el cabello rubio, los ojos azules, o porque se imponía a la del dinero y la fuerza que le servía solamente por pertenecer a la cultura europea. Oye, Europa no tiene nada que ofrecer. Ahora la realidad es las raíces de nuestros pueblos, y bueno, por eso la posición política de México para apoyar a Pedro Castillo no era nada más los asuntos legales o jurídicos, era un tema de conciencia, era un tema y que entonces indudablemente esto se tiene que restablecer. Digo, el Perú, México es una aberración, sería una aberración el no fortalecer, el no restablecer los vínculos. Son valores ancestrales, culturales, de principios, de respeto. Y sobre eso es que se tiene que construir. No se ha perdido nada, hay que restablecer todo. Repito, todo es para bien, de eso se trata. De Así eso es. se trata. Así es, doctor. Bueno, es parte de la proyección que se tiene, ¿no? Que con esta nueva administración política, pues logre de pronto superar ese pequeño impasse que tenemos a nivel diplomático y que afecta a los viajeros, ¿no? Que los que viajan son la clase media, incluso muchos estudiantes de la clase pobre que por ahí logran tal vez ver alguna proyección de emprendimiento o de intercambio educativo
y que en vista de este impasse, pues se ven impedidos de viajar o que les piden que tenga para que le otorguen la visa 17.000 soles de fondo, si no, no te dan la visa. Es lo que dice la Embajada de México o el Consulado de México. Nos parece un disparate, ¿no? Pero esperemos que lo puedan superar. Recuerde usted que usted mencionó Venezuela y que Venezuela, pues por ahí es verdad que se tiene gente que en algún momento pueda estar identificada con algunas mejoras, ¿no? Pero el hecho de tener una expulsión de millones de ciudadanos no creo que sea pues una cuestión circunstancial, es algo, hay alguien que está haciendo mal las cosas, ¿no? No es el caso de México, pero México también tiene que poner las barbas en remojo y no dejarse llevar por los resultados así un poco que te puedan estar pintando pajaritos, porque lamentablemente la crisis ronda el panorama de las principales ciudades, por ejemplo, donde se encuentra Lino Villanueva, Chimpancingo, ¿no? Que él me comentaba antes de salir al aire de que entre Acapulco y Chimpancingo, pues hay prácticamente años luz en cuanto a estabilidad, a vivir bien, como se merece un mexicano, ¿no? Porque las condiciones están totalmente a la deriva. ¿Y eso depende de quién? Pues del gobierno central, ¿no? Del gobierno que tiene que saber repartir la riqueza adecuadamente y no olvidarse de esos pueblos históricos como Chimpancingo. No sé qué nos puede decir Elino ya a manera de finalizar nuestro programa, porque el doctor Alex Munguía lo vamos a tener más adelante. Vamos a seguir hablando de México, nos piden que hablemos de México. Esperemos que cuando se solucione la parte diplomática hagamos un programa especial, doctor Alex Munguía. Bien, Elino, ¿qué nos dices? Antes de que hable el compañero Lino, imagínate algo, Jorge. Yo voy al Perú con o sin la autorización absolutamente de nadie. O sea, ¿quién podría bloquearme el vínculo? Así como existe ese ejercicio, así es la sociedad mexicana. O sea, ahorita es un impasse terrible, derivado de esas disputas políticas, diplomáticas, pero de restablecer los vínculos con el Perú. Yo creo que nunca se rompieron, todo quedó en el discurso de los políticos y nunca trascendió al tema social. Y bueno, yo quisiera también hacer ahorita una paréntesis porque estoy en un lugar público, pero agradecerles infinitamente pues este espacio, ¿no? A ver si ahorita me vuelvo a reconectar. Bien, doctor. Elino, te escuchamos. Pues yo creo que es parte, ¿no?, del enorme reto que tiene la presidenta. Y yo insisto en eso, en la oportunidad, y también comparto la visión, por supuesto, de Alex, en el sentido de que hay que ser optimistas, ¿no? Yo creo que la parte diplomática y muchas otras áreas que urgen ser atendidas, esperemos que la presidenta, con estas muestras que nos ha dado de su personalidad, de su perfil, pues las atienda, ¿no? Justamente meterse con la cuestión medioambiental es una emergencia, ya ni siquiera es una cuestión de moda o de glamour o de ego, sino una emergencia auténtica. Estamos teniendo acá unos calorones inmensos, Jorge, como nunca, y una falta de lluvias que realmente no se han valorado por quienes tienen que valorarlas, desde el nivel del gobierno hasta de los mismos ciudadanos, porque debimos haber iniciado hace mucho, hace 20, 30 años, verdaderas cruzadas por la red. Sin embargo, no hemos hecho nada. Entonces, o muy poco, ¿no? Fingimientos. Entonces, yo creo que la parte diplomática, Jorge, tanto como la parte de seguridad, tanto como la parte de relaciones políticas, y tanto como hacerle justicia, Jorge, como tú lo acabas de mencionar, a regiones gloriosas, nacionalistas, y que siguen en el atraso, hay que atender esas cuestiones. Guerrero es el estado donde se firmó la primera acta de independencia frente a España, donde se constituyó el primer congreso, se promulgó el primer antecedente de la constitución política, y sin embargo, más de 200 años después, Jorge, seguimos siendo la ciudad más atrasada. Es increíble que la ciudad más emblemática en términos históricos en este país, fundada por el segundo padre de la patria, el general Morelos, el continuador de la lucha de independencia después del padre Hidalgo, sea la ciudad más atrasada de este país en todos los sentidos, Jorge, en todos los sentidos. Entonces, ese tipo de cuestiones, esperemos que la presidenta, que este voto inmenso que le ha otorgado el electorado mexicano,
pues lo valore, lo tome en cuenta y revierta este tipo de cosas que le va a entregar el presidente, ¿no? Son muchísimos compromisos, muchísimos retos, y esperemos, yo insisto, yo guardo cierta confianza por su perfil y las señales que nos ha enviado en que estas cosas se atiendan, los rezagos históricos se atiendan, y pues podamos hablar de que los mexicanos, como decía Alex, no solo estamos más politizados, ¿no? No solo estamos valorando más la posibilidad de tomar una decisión, sino que además vivamos mejor, ¿no? Después de toda esta amarga noche que hemos estado viviendo estos años, con una inseguridad realmente preocupante, galopante, que afecta, Jorge, la dignidad humana, lo más valioso de la dignidad humana, que se lacera, que se ofende con la impunidad, Jorge. O sea, no es posible que en este país la impunidad sea casi total, que los asuntos que se resuelven sean mínimos frente a la acción libre de los delincuentes, Jorge. Bien, bien, Elino. Bueno, vamos a cerrar por el momento nuestro contacto con México, agradeciéndole a Elino Villanueva González, que desde Chilpancingo pues nos permite arrojar esta ventana, ¿no?, de opinión y de visibilización de realidades que a veces no las encontramos en los principales medios de comunicación, ¿no? Ellos, como se dedican a veces a pintar pajaritos, a hablar muy bonito de que todo está bien, gran resultado, espectacular. Aplaudimos, felicitamos de que sea una mujer la que haya llegado al poder, pero ahora llegó el momento de darle gobernabilidad y de que efectivamente no se olviden de lugares históricos, como el lugar donde se encuentra Villanueva, nuestro amigo Elino, y también donde está Carlitos, que después del huracán, del problema que tuvieron, pues Acapulco también necesita recomponerse, ¿no? Y en general el estado de Guerrero y muchos estados de México que sabemos requieren de una mejor gobernabilidad para darle mayor énfasis incluso a lo que ya se hizo con Andrés Manuel López Obrador. Y quizás llegar a lo que conversábamos fuera del aire, una especie de cihuatanejo, ¿no? Como en la película entre Tim Robbins y Morgan Freeman, que ellos, claro, después de escaparse de la cárcel, pues terminan encontrándose en Cihuatanejo, ¿no? Y para vivir ya prácticamente todo lo que significa su parte otoñal en esa orilla de la playa del Pacífico, creo que es, ¿no? Y felices de vivir con la naturaleza, acariciando un poco la existencia que debe de reinar en nuestro planeta, pero lamentablemente no es así. Siempre estamos entre problemas como los que nos menciona Elino. La delincuencia circunda las calles de Latinoamérica en general, y eso no puede seguir ocurriendo. Agradecemos también al doctor Alex Munguía, y bueno, nos conectamos en cualquier momento para seguir analizando la realidad de México y de América Latina en general. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos por la red Canal 19 en Huancayo y Huancavelica, y a nivel de Huaura y Huacho por Supernet Canal 30. Hasta la próxima. Gracias, Elino. Saludos. Saludos. Get busy living or get busy dying. That's goddamn right. Lo de Cihuatanejo, pues es un puerto ya destacado que antes se le veía como pueblito, porque recuerda que está dividido en dos partes. Cihuatanejo es el municipio en sí, y de ahí crece lo que es la parte turística, que es Ixtapas Cihuatanejo, que está armado, que es donde entran ya la hotelería moderna de 5 estrellas, mientras que Cihuatanejo tiene los hotelitos pequeños y es donde están instaladas las autoridades, y eso se sigue manteniendo. Y hoy pues realmente lo que compite con los demás destinos turísticos de esta época moderna pues es Ixtapas Cihuatanejo, y Cihuatanejo, válgame la redundancia, sigue siendo ese pequeño pueblo acogedor, romántico, que todavía mantiene usos y costumbres, pero que
De ahí en fuera solamente ha crecido pues urbanamente, porque se ha ido extendiendo y ya casi está llegando a los límites con Petatlán. Es que son pueblos emblemáticos que realmente se prestan para ese tipo de películas, ante todo, ¿no? Que terminan con la libertad, el romance, todo lo que son las historias bonitas. De tanto repetir la frase suena desgastada. Tenemos la primera presidenta mexicana. Hemos hecho historia no solo mexicana. Antes del proceso electoral me dibujé a mí misma porque gane quien gane. Ganábamos una presidenta, ojalá no fuera noticia. Una mujer astronauta, ingeniera gobernadora, senadora presidenta de la República Mexicana. Hoy es noticia, México tiene su primera presidenta. ¡Viva México, cabrones! A ti haber fecho un mal hecho, sin ti llena del infierno. Por ti rata de dos patas, de ti es hecho de la vida. Si no te equivocas, todas somos Paquitas, la del barrio, todas somos así en el amor. Tras un despecho, contigo y sin ti, maldita sabandija, sin mí contigo, animal rastero, viva México, cabrones. Maldita sabandija, sin mí contigo, animal rastrero, viva México, cabrones. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda.